¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 19 de enero de 2022 y nuestro segundo segmento, vamos a seguir hablando con el doctor Carlos Ramírez López, que es abogado litigante, especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Derecho Constitucional, pero en este momento vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el despliegue potencial de operaciones militares rusas en Venezuela y en Cuba. Y como todos lo recordamos, esto sucede porque el canciller ruso, vicecanciller en realidad, Sergei Ryabkov, indicó que si la OTAN y Estados Unidos se seguían involucrando en el tema Ucrania, ellos harían un despliegue militar en Venezuela y Cuba. Estados Unidos, por su parte, indicó que Estados Unidos reaccionaría de manera decisiva y Padrino López indicó que realmente no había por qué extrañarse si realmente las operaciones rusas venían desde hace mucho tiempo en Venezuela debido a unos acuerdos de cooperación bilateral entre ambos estados. El doctor Carlos Ramírez nos va a contar su apreciación al respecto, ya que él es especialista en la materia. Doctor, ¿cómo está? De nuevo, vamos a hablar entonces de este tema. ¿Cuál opinión le merece esta situación que se genera con la amenaza de Rusia muy expresa, pero ya sabemos que la presencia militar rusa viene desde hace muchos años? Sí, esa es una situación de extrema gravedad y que involucra a Venezuela en un conflicto hemisférico de unas connotaciones terribles, que recuerda la crisis de los misiles, cuando casi estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial por los misiles que Rusia había metido en Cuba. Llama la atención dos cosas aquí, varias cosas, no dos solamente, con respecto a este tema. Una, esa amenaza rusa no pudo haberse hecho si el gobierno ruso no tenía ya un soporte legal a su modo de creer las cosas como ocurren en Venezuela, un soporte legal permisivo para hacerlo. No podía antojársele decir yo voy a establecer unas bases en Venezuela si no tiene un apoyo en la que pudiera hablar de eso. Entonces, y eso es lo que ha dicho Vladimir Padrino López. Dice, ¿de qué ustedes se asombran? Si eso se viene haciendo, porque existe una base de acuerdos firmados desde 2001. Entonces, desde 2001, en 2001 estaba presidiendo Hugo Chávez, se firmaron, según Padrino López, unos acuerdos que permitían la instalación de bases militares rusas en Venezuela.
Y entonces eso viene a estar ratificado por Nicolás Maduro, a quien lo hemos visto en sucesivas oportunidades, haciendo acuerdos con los rusos e incluso visitando a Rusia y estableciendo negociaciones con Vladimir Putin. Esa actuación es absolutamente ilícita y viene ocurriendo, dice Padrino, que desde 2001, pero que estalló públicamente en 2019, cuando comenzaron a llegar a verse, a hacerse muy visible presencia de aviones y soldados rusos llegando a Maiquetía. Concretamente en el 2019 llegaron 2 aviones rusos en donde descargaron, fueron publicados en la prensa ampliamente, 100 soldados rusos. Y en uno de esos viajes incluso se registró que había llegado el ministro de la Defensa ruso. Y un periodista acertó que en uno de esos viajes habían bajado 30 toneladas de un material desconocido. Entonces, tenemos un tema. No es, como dice Padrino López, no guarda ningún tipo de legalidad estas actuaciones, porque la Constitución venezolana lo prohíbe de manera expresa en su artículo 13. Voy a leer, si me lo permite, Laura, la parte específica de la norma que así lo prohíbe. Artículo 13 de la Constitución, primera parte. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Esto es lo que en derecho constitucional se denomina una cláusula pétrea, de esas que no admiten interpretación en contrario ni modificación de ninguna naturaleza. No puede hacerse por ejemplo, esa que acostumbran a hacer en la sala constitucional del Tribunal de Maduro, que cambian las leyes y ellos imponen las leyes, la comprensión que les parece, por muy arbitraria que sea, de una norma constitucional. Esto no se puede porque este tipo de normas pétreas, como se establece en derecho constitucional, son las que reflejan la ideología de la Constitución. Esto no se podrán instalar bases militares de ningún país, ninguna potencia en Venezuela. No puede hacerse una ley que diga, bueno, sí, pero no es una base militar, es una cooperación militar, por ejemplo. Pero la Constitución también, aquí en esa misma norma dice, o de alguna manera, ninguna actividad que de alguna manera tenga propósitos militares. O sea, está excluido por completo. Y si eso lo aprobó, como dice Vladimir Padrino López, la Asamblea Nacional en el 2001, y Chávez la firmó, eso es nulo, eso no vale nada y además constituye un delito de traición a la patria. Claro. Que ahora, conociéndose eso, alguien debiera promover un tipo de actividad al respecto. Eso no tiene cabida constitucional en Venezuela. Por eso, y porque con eso se nos conculca la soberanía. Venezuela dejó de ser, desde entonces, según las explicaciones que vienen dando, dejó de ser un país soberano, que es otra de las cláusulas pétreas de la Constitución, que Venezuela es un país soberano. Viene eso extinguiéndose en la medida en que este tipo de acuerdos se han aprobado y se han firmado. Venezuela no tiene soberanía, y eso lo sabemos, como no hay soberanía alguna en Cuba. Venezuela es más, Venezuela es una subcolonia, porque es una colonia de Cuba, que es colonia de Rusia. Entonces, a mí me llama la atención tanto el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos ante ese planteamiento. El funcionario que primero declaró, un alto funcionario del gobierno de Biden, dijo que esos eran fanfarronerías de los rusos. Sí. Eso es muy delicado, que catalogue un asunto de esa naturaleza como simple fanfarronería. Es posible que lo sea, pero no le da la importancia que tiene esa amenaza. No le hagamos caso a eso. Eso es lo que indica
es fanfarronería. ¿Para qué le vamos a estar haciendo caso a eso? Que digan lo que quieran y que nos amenacen con Venezuela. Eso me parece muy fuera de lugar. Exacto, y ante esa situación, doctor, el asunto es, ¿realmente Estados Unidos está ante ese tipo de declaraciones que realmente llaman mucho la atención, que es fanfarronerías, que se le tildan de bluff? ¿Realmente entonces Estados Unidos está asumiendo el problema de Venezuela como un problema de seguridad hemisférica real? No solamente que atenta contra los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, sino que se ve como un problema de seguridad nacional y seguridad hemisférica, donde están involucradas la FARC, el ELN, Rusia, Turquía, China, Hezbollah, Hamas. ¿Realmente entonces Estados Unidos, a su criterio, está asumiendo esta posición para decir, ¿realmente tenemos un problema importante hemisférico en Venezuela? Bueno, Laura, fíjate que nosotros me refiero al común de la gente, ve con preocupación todo ese hilo que tú misma estás recalcando de la gravedad de la situación en que se encuentra Venezuela, que prácticamente está invadida por todos estos elementos de terrorismo internacional, narcotráfico, etcétera. Y el gobierno de Estados Unidos aparezca diciendo eso, un alto funcionario. Alguien me dijo, no chico, pero es que eso no te estés creyendo, eso, ellos le están poniendo atención allá adentro. Eso es por decir, me parece que eso no es propio de un funcionario de un gobierno de Estados Unidos al que le corresponde dar una respuesta seria. Una respuesta seria. Eso parece como una respuesta de un tipo que está echándose unos palos en un restaurante. No, hombre, no haga caso a eso. Eso es habladera de tonterías. No, señor. Eso encierra un elemento gravísimo, no solo para Venezuela, no solo para nuestros vecinos, sino fundamentalmente para los Estados Unidos. Es un problema de seguridad internacional que no debe restarle importancia, sino por el contrario, porque si fuera así, incluso si fuera fanfarronería, debería entonces más bien aprovechar de que es una metida de pata del gobierno ruso y decir, mira lo que están haciendo en Venezuela, mira lo que están haciendo con Venezuela. En efecto, entonces, perdón. No, dime, Laura. En efecto, justamente le quería preguntar sobre las declaraciones que hace Guaidó en torno a este tema, porque una cosa fue, y producción, por favor, vamos a colocarlo, lo que él denuncia en marzo de 2019, que por cierto, usted lo señala también en su artículo del día de hoy, y allí Guaidó dice lo siguiente: pareciera que ya no creen en nuestros militares. Ojo, esto es una declaración que dio Guaidó en marzo de 2019. Pareciera que ya no creen en nuestros militares porque ahora los importan. Tienen que traer a suelo nacional militares extranjeros. Es la segunda página, producción. Tanto dijeron que la ayuda humanitaria era para el ingreso de Fuerzas Armadas transnacionales y ellos son quienes las ponen en Venezuela. Ahora, la nueva declaración que hace Guaidó y que tal cual como usted lo escribe es bastante confusa, dice en estos días, Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en Venezuela porque somos un país soberano en el que Rusia no tiene nada que ver. Rusia pretende tener presencia armada en el país y Cuba para hacer propaganda y desestabilizar la región. Evidentemente son totalmente incoherentes y desfasadas estas dos declaraciones. ¿Por qué cree usted, doctor, que está pasando este tipo de declaraciones en Juan Guaidó? Bueno, este es un desvarío de Juan Guaidó, es un desvarío. Y queda muy mal él, porque habiéndole dado esa correcta interpretación que le dio en el 2019, ¿cómo va a venir a decir ahora que Venezuela es un país soberano? ¿Quién no sabe que Venezuela no es un país soberano? Nadie se pasea por una cosa contraria a eso. Venezuela perdió su soberanía hace rato y viene a estar ratificado con estas cosas que están ocurriendo y que hemos comentado antes. Entonces extraña mucho que Guaidó de este tipo de declaraciones y que la Asamblea Nacional, que también produjo un acuerdo en aquella oportunidad, no se pronuncie ante esto, no tenga una voz sobre esto, reclamando sobre ese tema, porque hasta ahora no lo hemos visto. Eso es un tema de importancia vital para el país.
y para el hemisferio. Es una cosa de extrema importancia como para que se haya obviado de esta manera. Claro, claro. Ahora, doctor, y una última pregunta que le quiero hacer sobre la base de lo que usted hablaba del artículo 13. A mí me llama la atención porque cuando hay acuerdos bilaterales, evidentemente entre dos países, en este caso entre Rusia y Venezuela, de temas de cooperación militar bilateral, esto debe pasar posteriormente por la Asamblea Nacional. Entonces, si esto fue a partir del 2001, pero vamos a recordar que en el 2006 también hubo una visita presidencial que fue una gira en la que se incluyó a Rusia y en el que tenemos conocimiento que allí hubo también firma de acuerdos. ¿Qué pasa entonces con estas asambleas que posteriormente aprueban estos acuerdos bilaterales si eso está en contra del artículo 13? Y no me llama tanto la atención a lo mejor la asamblea del 2005, pero ¿por qué no fue denunciado, por decirlo de alguna manera, en las próximas asambleas donde sí formaba parte la oposición de este aspecto legislativo? Porque si a mí me llegan se firmó un acuerdo de parte del Ejecutivo y yo veo que esto va en contra de la Carta Magna, por supuesto que si yo fuera diputada dijera, bueno, esto hay que denunciarlo. Eso se hizo, usted tiene conocimiento, y si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Evidentemente, en su opinión. Uno no sabe qué cosas están pasando allá dentro de la Asamblea Nacional y del gobierno interino, más de lo que publican los medios y que uno escucha por allí entre comentaristas, de que se trata de divisiones y de falta de visión de quienes componen el G4, ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que hay una absoluta y completa falta de atención sobre este tipo de problemas tan delicados y tan graves. Le prestan mucho más atención a temas, ¿qué te digo yo?, menores, no porque hay tantos temas, a temas menores que a este tipo de situaciones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que si la Asamblea Nacional tiene un archivo donde constan todas sus cosas, sus acuerdos? A estas alturas, vista estas circunstancias, ya deberían haber ellos tenido en sus manos todos esos acuerdos que se produjeron y que permitieron este asalto a la institucionalidad venezolana, a la soberanía venezolana. Es una falta de atención. Es una de las cosas que más se le puede reclamar al gobierno interino y a la Asamblea Nacional. Claro. No, yo no sé qué tipo de cosas, pueden haber cosas por detrás, yo no sé, se prestan muchas interpretaciones, Laura, pero no quiero caer en las especulaciones. Claro, así debe ser. Bueno, doctor, muchísimas gracias, fue un placer conversar con usted y que nos clarificara la cosa de manera tan puntual y así como digo yo, como niño de 3 años, de modo tal que todos lo podamos entender. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias por la entrevista, la he disfrutado. Espero que no sea la última vez que te vea allí. Que Patricia te deje estar otro rato. Ya veremos, esto es solo una suplencia. Vamos a ver cómo le va y es solo en este periodo. Si no, como le dije a Patricia, no regreso más a Miami. Pero en tu medio, en tu portal también te desempeñas bastante bien. Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, yo también espero verlo pronto. Y bueno, esto fue Agárrate el día de hoy. Esperamos vernos mañana, a lo mejor con Fuego y Candela, y esperamos tener a Patricia Poleo aquí el día de hoy. Hasta mañana.